en rojo, voy a proceder. Muy bien. Tenemos entonces, hoy tenemos aquí, esto lo vamos a quitar, esto no es, esto sí es. Entonces, hoy estamos en la semana 11 y es un tema muy bonito, muy práctico y esto lo pueden utilizar ustedes en cualquier momento. Áreas, perímetros y volumen se ha estudiado desde muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es un perímetro. Y me dice que un perímetro es la suma de la medida, o sea, el perímetro es el contorno de cualquier figura geométrica. Es como que ustedes tengan una figura geométrica y colocan un lazo alrededor de ella y luego miden, esto es lo que miden. Visto gráficamente, es como que ustedes tengan una hormiguita y ponen a caminar a la hormiguita alrededor de la figura y va midiendo qué es lo que camina. El perímetro entonces es el contorno, ¿de acuerdo? Si tenemos un cuadrado que tiene 10 centímetros cuadrados, un cuadrado, la característica es que todos sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tiene 10, aquí 10, aquí 10 y aquí 10. Por lo tanto, si queremos calcular el perímetro de un cuadrado, es igual a 4 veces la medida, ¿verdad? O sea, disculpe, licenciada. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, desde hace rato. Perdón. Tenga pena. Disculpen, sí. Ok. Aquí está. Perdón. Ahí estamos entonces. Digo que desde muchas civilizaciones y miles de años atrás se ha calculado área, perímetro y volumen de todas las figuras. Y que el perímetro es la suma total de las medidas de una figura, cualquiera que sea, no importa. Solo es el contorno, la orillita, digamos. Y les ponía el ejemplo de, si ponemos una hormiguita a caminar, la hormiguita va a caminar por toda la orilla. Y lo que camine, eso es el perímetro. Cuando nosotros hablamos de un cuadrado, la característica de un cuadrado es que todos sus lados miden exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que aquí son 10 centímetros, aquí son 10, aquí son 10 y aquí son 10. En todos los lados mide lo mismo, ¿sí? Entonces, si tenemos un cuadrado, en todos sus lados mide 10 centímetros, ¿sí? Y en este de arriba también, entonces el perímetro de un cuadrado es igual a 4p. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos el perímetro de un cuadrado como el cuadrado, su característica es que todos sus lados miden exactamente igual, entonces se sirve igual a 4 veces la medida de sus lados. Eso es todo. 4L. Digámoslo así para que lo vean mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si este cuadrado mide 10 centímetros por lado, el perímetro va a medir 40 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos un triángulo, fíjense que un triángulo no importa la forma del triángulo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, un triángulo, no importa la forma que éste tenga, siempre un triángulo va a ser la mitad de un cuadrado, la mitad de un rectángulo, la mitad de un paralelogramo, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí lo ven? Si nosotros dividimos este cuadrado en dos partes, vamos a tener, aquí está, vamos a tener dos triángulos,
Por lo tanto, no se asombren cuando vean ustedes que la medida del perímetro de un triángulo es igual. Esta sería la base y esta sería la altura. O sea, sería como decir base. Vamos a ver aquí. Ahí está, ¿ven? El perímetro es la mitad y lo mismo. Ponemos a nuestra hormiguita a caminar alrededor. Y entonces, lo que camina la hormiguita, eso es lo que mide el perímetro. ¿De acuerdo? Si tenemos aquí un trapezoide, acuérdense, ponemos a mi amiga a caminar en todo alrededor de la figura y entonces todo lo que camine, ese va a ser el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces 3, 4, 5 más 4 y ese va a ser el perímetro. Si está en metros, la respuesta dirá, el perímetro es igual a 16 metros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos varias figuras y me permití tomarlo, esto es bajado de internet para que ustedes vean. Aquí tenemos un cuadrado que tiene por lado 25 centímetros, el perímetro es 4 veces 25, o sea, 100. Aquí tenemos un rectángulo, esta medida, las dos largas tienen una medida y las dos medidas cortas tienen otra, pero igual siempre sumamos todos los lados. Vean esta figura que no es así conocida, pero empieza a caminar aquí 71, 24, 24, 71, 24, 24. Y acá, esta estrellita tiene 31 centímetros en cada orilla, 35, 35, 35, 35, o sea, por todas las orillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, 35 por 10, el perímetro es 350. ¿Bueno? Bueno. Algo que no vimos acá. Vamos a hablar de un círculo. ¿Qué es el número pi? El número pi surge de la medida de la longitud de un círculo dividido su radio. Así es como sale el número pi. Entonces, para encontrar el perímetro de un círculo, la medida es 2πr. ¿Quieren escribirlo, por favor? Ustedes deben tener su formulario. Y entonces el perímetro de un círculo, acá el perímetro de un círculo, ahí está, es igual a 2π número pi, aquí está, 2πr, donde r es el radio, aquí es un círculo, ¿verdad? Ahí está. ¿Logran ver el círculo? Ahí está. El perímetro de un círculo es igual a 2π por r, donde r es la medida que tiene el círculo y es igual a la medida del centro hasta cualquiera de los extremos. Eso es igual al radio, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes miden con una regla, con lo que sea, ustedes miden cuánto es el valor de la medida del centro del círculo hacia cualquiera de los lados, ustedes van a encontrar que es la misma medida. O sea, medimos para acá, para arriba, para la izquierda, para abajo. La medida del radio es exactamente la misma. Entonces, el perímetro de un círculo es 2 por pi por radio, 2πr. ¿Sí? Bueno, ahora, si la medida de un perímetro de un círculo es 2πr, la medida del perímetro de un semicírculo, o sea, la mitad, es 2πr dividido 2, por lo tanto, el perímetro es pi por el radio.
Y ya, el perímetro de la mitad de un círculo que se llama semicírculo va a ser pi por el radio. Entonces, aquí necesitamos aprender un concepto y es que radio, si nosotros tenemos aquí una circunferencia, tenemos que saber que el diámetro, que es una medida, es igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Diámetro es igual a 2 veces el radio. ¿Y cuál es el diámetro? El diámetro es toda línea que divide el círculo en dos partes exactamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo mi radio, ¿se recuerdan que dijimos que el radio era del centro hacia cualquier parte de la orilla del círculo? Ese era el radio, ¿verdad? Entonces, muy bien, pongámoslo de blanco para que lo vean bien. Ese es el radio, ¿sí? Si yo mido el radio del centro para afuera, es el radio. Y el diámetro, ¿qué es el diámetro? El diámetro es toda línea, toda recta, que corta la circunferencia, pero que pasa por el centro. Por lo tanto, el diámetro es 2 veces el radio. No sé si me lo captan ahí, pero la idea es que lo entiendan. El diámetro es este, ¿sí? Y el radio es del centro hacia cualquier parte de la circunferencia. Por lo tanto, del centro hacia arriba y del centro hacia abajo, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Bueno, ahora veamos perímetros de diferentes figuras. No importa la forma que tenga la figura, el perímetro va a ser la medida de su contorno o la medida de sus lados por el lado exterior. Ojo con eso, exterior. Si yo aquí, por ejemplo, tuviera, por decirles algo, si yo tuviera aquí una línea divisoria de aquí para acá y me da una medida con esta línea, esta no entra dentro del perímetro, ¿de acuerdo? Quiero que eso lo tengan presente. El perímetro es solo el exterior. Esto no entraría dentro del perímetro, ¿de acuerdo? Y entonces, para no dar números, el perímetro aquí es A más B más C, y aquí es las letras, todas las letras sumadas. Ahora, aquí tenemos dos figuras. Una es un rectángulo, ¿lo logran ver? ¿Y la otra qué es? Es un semicírculo. Es un semicírculo. Perfecto. Es la mitad de un círculo. ¿Y cuál es el radio de este círculo, semicírculo? 4. Perfecto. Sería 4. Muy bien. Ustedes van a sacar 100 en este parcial. Perfecto. Es la mitad, por lo tanto, 8 pies es el diámetro, pero el radio va a ser 4. Entonces, ¿cómo encontramos el área del semicírculo? Es pi por radio. ¿Y cómo encontramos el perímetro del rectángulo? Sería sumando 8 pies más 20 pies. O sea, todos los lados de ahí, después sacamos el semicírculo. Muy bien. Encontramos, perfecto. Encontramos el perímetro del semicírculo y le sumamos el perímetro del rectángulo. 20 más 20, 40. 8 más 8, 16. 40 más 16, 56, más el perímetro del semicírculo. Muy bien. Aquí tenemos otra figura. Como ustedes vimos cómo encontrar el teorema de Pitágoras. ¿Ya lo vimos o no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya podemos encontrar cuánto mide esta letra A, ¿sí? Esta medida A, porque conocemos
conocemos este trapecio, este se llama trapecio, tiene un lado angosto y un lado ancho. Entonces, conocemos la medida del lado angosto y conocemos la altura, pero no conocemos cuánto mide esto. Entonces, me dice, miren, me dice a cuadrado más b cuadrado, me da la altura, o sea, me está dando, ¿sí lo ven? La altura, b, pero aquí para nosotros lo manejamos como, en vez de altura lo manejamos como h, ¿sí? Para nosotros esto es b, ¿de acuerdo? Entonces, conocemos el área b, conocemos c, pero lo que queremos conocer, no, a ver, ¿cómo lo voy a pintar y después lo hablamos? A me lo dan. ¿Sí ven? Está como dato la medida de A. Lo que no me da el problema es cuánto mide C. Entonces, por Pitágoras yo puedo encontrar cuánto mide C, porque B es 6 y A es 1.5. Entonces, lo que quiero encontrar es cuánto mide esta pestaña. Aplico teorema de Pitágoras y me dice que C es igual a 6.1846 centímetros, que es este lado del trapecio. ¿Ya? Entonces, el perímetro es 12 más 1.5 más 1.5, me da 15 centímetros de base. Arriba me da 12 centímetros. Por este lado me da 6.1846 y es exactamente igual a este otro lado, ¿verdad? 6.1846, ¿sí lo ven? Tiene exactamente la misma medida. Entonces lo que hacemos es calcular el perímetro, pero ya hemos encontrado, pongámosle café. Ay. Ya encontramos el valor de todas las medidas del trapecio, ¿verdad? Y entonces simplemente sumamos y listo. Ahí está. Entonces el perímetro es 12 más este y más este. Y ahí está, ¿de acuerdo? No se sorprendan cuando vean una figura así extraña, no importa, ustedes ya tienen las herramientas para encontrar cuánto miden todos los lados de una figura geométrica. Aquí vean esto, tenemos otro perímetro, todo mide 2 centímetros, o sea, 2, 2, 2, 2. Ah, este mide el doble, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Este mide, en vez de 2, mide 4. Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Quién me dice cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cómo lo encontramos? Sacando el perímetro de cada figura y luego sumándolas. Perfecto. Encontramos el perímetro de cada figura. Pero aquí solo encontramos esto, esto y esto. No vamos a encontrar lo de adentro. Lo de adentro no nos interesa, porque si ustedes se dan cuenta está pintado solo el contorno exterior. Es decir, está esto como una sola pieza. Entonces, empezamos de aquí. 2, 4, 6, 8. Aquí hay 4, son 12. Aquí hay 2, 14, 16 y 18 centímetros. ¿Lo ven? Entonces, si estuviesen por separado, calcularíamos el perímetro de cada figura. Pero aquí no. Aquí está amarillo el contorno y solo el contorno de la figura de afuera me están pidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, cuando hablamos de perímetro es la lineecita de afuera. Ahora el área es la suma de las longitudes de los lados de una figura. Aquí estamos hablando el área. A ver,
voy a dejar un ejercicio para que lo hagan en un segundo. Denme el concepto de área, por favor, búsquenlo. ¿Qué es área? Es el área de dentro de una figura. Bien, ¿y entonces? Ahora no estamos hablando solo del contorno, ¿sí? Entonces, pero el concepto matemático de área, por favor. Es la medida de la región o la superficie encerrada en una figura geométrica. Es la medida de la superficie. La medida de la superficie encerrada por una figura geométrica. Encerrada por una figura geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, antes hablábamos, por ejemplo, si este fuera el pizarrón, el perímetro sería solo la orillita, ¿sí? Pero ahora no vamos a hablar solo de la orillita, ahora vamos a hablar de toda esta área, o sea, vamos a hablar de todo lo que está comprendido dentro de ese contorno, dentro de esos límites, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora ya no vamos a decir suma, sino el área va a ser, en el caso de un rectángulo, es base por altura. En el caso de un cuadrado va a ser, si fuera un rectángulo diríamos base por altura, pero como los dos miden lo mismo, L por L me va a dar L cuadrado. ¿De acuerdo? Y así tenemos el área de un triángulo sería base por altura dividido 2. De un trapecio sería esta base más la base de esto por la altura dividido 2. Y así ustedes van a encontrar que siempre que tienen figuras geométricas le dan los lados y ustedes tienen que encontrar toda la zona comprendida. Veamos aquí. Tenemos un cuadrado, el perímetro es 4 por L y el área es lado por lado. En un rectángulo, esto es base y esto es altura, entonces 2 bases más 2 alturas me da el perímetro y el área es base por altura. Y así en cada una de las figuras tenemos cómo encontrar el área, ¿de acuerdo? En un romboide, hagamos de caso que es un rectángulo, pero lo torcemos un poquitito, sigue siendo base por altura. En un rombo medimos cuánto miden estas diagonales, la diagonal principal y la otra diagonal, y lo que hacemos es multiplicar las diagonales y dividirlo dentro de 2. Entonces, como ustedes ven, encontrar un área, se les da la figura y se les dan las medidas. Fórmulas. Uy, van a encontrar muchísimas fórmulas ustedes para... Ahí está. Ustedes van a encontrar muchas fórmulas en internet para encontrar perímetro y área, ¿de acuerdo? Y ahí hay una, ustedes pueden imprimirla para el examen o pueden tenerlo, pues si no lo quieren imprimir, pero a la vista, porque en el examen viene a calcular perímetros y áreas, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicio en clase, dice... Pero esto era para que lo hicieran, pero ahorita ya no, porque es irse y medir sus casas, cuánto mide un cuarto, el otro y todo, ¿sí? Pero entonces, no lo vamos a hacer si esta fuera la medida de su casa. Lo que se busca aquí, ¿qué sería? ¿Perímetro o área? Perímetro. Perfecto, solo la orillita. Muy bien, no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahora aquí, esta figura es una figura compuesta. ¿Cara de qué le ven? Cuéntenme, ¿qué figuras hay ahí? Ahí hay 2 figuras. Hay un semicírculo y un rectángulo. Perfecto. Para encontrar el área que está sombreada o pintada, resto el área del rectángulo, le resto el área del semicírculo. Y eso me va a dar este pedacito que sobra. Hagamos la prueba. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? ¿Sí? Lo vamos a hacer. Entonces, dice aquí, determine perímetro.
calculemos perímetro de las figuras. Entonces, el perímetro de un rectángulo que es igual A la suma de todos sus lados. el perímetro es igual a la suma de cada uno de sus lados. Perfecto. Entonces, ¿qué medidas tengo yo aquí? Cuando tengan una figura, lo primero que tienen que hacer es identificar las medidas. Esto mide 3 centímetros, ¿verdad? Muy bien. El otro lado también mide 3 centímetros. Arriba, ¿cuánto mide? 6 centímetros. 6 centímetros. Muy bien. ¿Y abajo? 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Ven? Si este examen, oh Dios, este examen es para que saquen 100 puntos. Otros 6 centímetros. Ahora, calculemos el perímetro del rectángulo. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 3 más 6 más 3 más 6. ¿Cuánto da esto? 18. 8. 18. Ahora encontremos el perímetro del semicírculo. El perímetro del semicírculo es igual a pi por r, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pi por r. Muy bien. Entonces vamos a colocar el semicírculo. Aquí está. Pero este es un círculo y yo quiero solamente semicírculo. Entonces lo divido en 2 y listo. ¿Les parece? Bien. El perímetro es pi por radio. Bueno. Esta es la mitad del círculo, ¿verdad? Entonces, este 6 centímetros es igual al diámetro. Este es el diámetro. Y yo sé, por concepto, y yo sé que diámetro es igual a 2 veces radio, ¿verdad? El diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, radio R es igual a ¿cuánto? A 3. Muy bien. Entonces, 3. Entonces, vamos a tener que el perímetro va a ser 3.14. 3. El perímetro va a ser igual a ¿cuánto? 3 por 3.14. 9.42. Gracias. 9.42. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la diferencia. Entonces, perímetro del área solicitado es igual al perímetro del rectángulo menos el perímetro del semicírculo. Y esto va a ser igual a 18 menos 9.42. ¿Cuánto da esto? 8.58. Gracias. Esto me va a dar 8.58. Gracias. Esto es igual a 8 punto, perdón.
58. Muy bien, gracias. Entonces escribimos respuesta. Perímetro del área mesurada es 8.58 centímetros. ¿De acuerdo? Y terminamos ya con práctica. ¿De acuerdo? Ahora el área. ¿Cómo encontramos el área? Lo escribiremos aquí, digo yo. El área. Entonces, el área de un rectángulo que es igual. Base por altura. Por altura. Entonces va a ser 3, no, 6 por 3. ¿Cuánto es esto? 18. Y el área de un círculo que es igual. Perdón, aquí es área, voy a cambiar la letra. Es área también, entonces el área de un círculo va a ser igual. Aquí es el área de un semicírculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio cuadrado. Entonces aquí va a ser pi por radio al cuadrado. Es el área de un círculo, ¿verdad? ¿Vieron en las fórmulas? Va, entonces, como es un semicírculo, va a ser la mitad. Por lo tanto, va a ser 2. Entonces, el radio es 3. Por 3, 9. 9 por pi, por favor. 9 por 3.14. 28.26. 28.26. 26. Y a esto le tenemos que sacar la mitad, ¿verdad? Porque es la mitad. Entonces, esto es igual. ¿A cuánto? A 14.13. 14.3. Entonces, diremos que el área mesurada es, ¿cuánto es 18 menos 14.13? 4.3. 3.3. 3.87. 3.87, como es base por altura, son centímetros cuadrados. 10 al cuadrado. Y ya está. ¿Está? Eso es todo lo que tienen que saber. Tienen las fórmulas, tienen las medidas, solo es aplicarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí, si les digo el perímetro de esto, ¿cuánto es? Tenemos la base, que son 6.
Y tenemos la altura que son 3. Jóvenes, en este curso ya vimos teorema de Pitágoras, ¿seguros? Sí, fue la semana pasada. Sí, ingeniera. Va. Entonces ya estoy tranquila. Entonces, por Pitágoras encontramos cuánto mide esto. ¿Cuánto mide esto? A ver. Es 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Qué más? Después se hace raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto da? Muy bien. ¿Cuánto da entonces? Vamos a tener que va a ser igual. Raíz cuadrada. En inglés es SQR para no estar poniendo el símbolo de 3 cuadrado más 6 cuadrado. ¿O quieren que escriba mejor el símbolo de raíz cuadrada para que no se vayan a equivocar? ¿Escribo? No, así está bien. ¿Está bien ahí? Entonces, la raíz cuadrada, SQR es raíz cuadrada, ¿de acuerdo? 3 por 3, 9, y 6 por 6, 36. 36 más 9 son 45. SQR es square, raíz cuadrada, voy a hacer así, de 36 más 9, 45. ¿Cuánto es esto? 6.71 aproximado. Igual, 6.71. Muy bien. Ahora, aquí tenemos, este es el C1, ¿verdad? Sería aquí. Quiero que lo identifiquen. Esto es, jóvenes, ustedes probablemente en su carrera tengan que utilizar esto. Por eso es que se los enseño, ¿de acuerdo? Porque de repente necesitan calcular áreas en algún trabajo y esto sí lo pueden encontrar. Entonces, por teorema de Pitágoras encuentro este C1. Ahora voy a encontrar el otro triángulo, la otra medida. Ahora voy a encontrar esta C2. Y es exactamente lo mismo. No voy a hacer esto, jóvenes, no, perdónenme. Voy a insertar el símbolo de cantidad radical, no hace que después no sepan qué es esto y va a ser por mi gran culpa. Les voy a colocar el símbolo de cantidad radical, ¿de acuerdo? Gracias por su comprensión. Así lo hacemos bien. Vale. Entonces aquí ahí está bonito, ¿sí no? Para ahorrar tiempo, pero no, hagámoslo bien así. Ustedes lo hacen bien también, ¿de acuerdo? Listo. Esto es igual, entonces. Será de 45. ¿De acuerdo? Así lo hacemos, hay tiempo. Entonces, vamos a traer este palito de haciendo. Y copiamos este aquí. Ya vieron que es fácil. ¿Sí? Así está bien. Gracias. Y entonces, de aquí, raíz cuadrada de 45, sabemos que es igual a 6.71. Ahora hagamos exactamente lo mismo
con la otra medida del otro triángulo. Miren, ahora ya lo copio, es más fácil. Entonces el otro tiene, ¿cuánto mide de aquí para acá? 8. Y de aquí para acá, 6.71. para acá, ¿cuánto mide? 8. 8. 8. Y de aquí para acá, 5. 5. Muy bien. Entonces esto es igual a 8 al cuadrado más 5 cuadrado. 8 por 8, 64. Y 5 por 5, 25. Es igual a 64 más 25. Raíz cuadrada de 64 más 25. 64 más 25 es 89. Raíz cuadrada, 9.4. 9.4. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todas las medidas de nuestra figura, ¿verdad? Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las dos cantidades. Dos. ¿Cuáles dos cantidades? El 6.71 y 9.4. Todo lo tenemos que sumar, todo, porque ya vamos a resolver el perímetro. ¿Sí? Ahorita ya lo vamos a hacer todo. Una pregunta para quien tiene esa huella puesta. ¿Entiende lo que dice la canción? ¿Quién tiene eso conectado? ¿Entiende lo que dice la canción? Porque, o sea, a veces no entienden lo que dicen las canciones y de verdad, muchas letras de esas canciones son una ofensa para la mujer, para la dignidad humana. Dicen cosas muy feas. Entonces, cuidado con lo que escuchan. Ok, entonces, perímetro. El perímetro P va a ser igual. Y sumamos todo. 6.71 más 2. ¿Más cuánto? 9.4. Perfecto. 9.4 más. 8. Más. 14. Todo lo de abajo. De una vez lo sacó muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto, jóvenes? Punto. 6, 14, 16 y 9. 25.4 más 6. 27.4, 28.11, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, genial. Sí, gracias. Entonces ya tenemos el perímetro. Ahora encontremos el área. Estamos hablando de esta figura, ¿sí? El área. ¿Quién me dice cuál es el área? ¿Qué tenemos aquí? Un triángulo. Y aquí, un triángulo. Entonces el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces va a ser 6 por 3 dividido 2 más el área del otro triángulo. ¿Cuál es la base y cuál es la altura del otro triángulo? ¿Quién me dice? 8 por 5. Muy bien. ¿Qué más?
dividido 2. ¿Cuánto da esto? Muy bien. Base es 8 por 5, porque son 3 más 2. Muy bien. Dividido 2. Y entonces, ¿esto cuánto da? 29. Toda la suma de todo. Sí, todo. Aquí el perímetro, digamos que fueran metros o centímetros, digamos que son metros lineales. Y aquí estamos hablando de metros. Digamos que son metros, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de metros y el perímetro nos va a dar metros. Ahora, el área va a ser siempre en metros cuadrados. Acuérdense que decimos base por altura. Entonces, eso me está dando metros cuadrados. Cuando ustedes compran un terreno, cuando compren su casa, los que no han comprado y los que van a comprar dicen, mire, tiene tantos metros de frente por tantos metros de profundidad o de fondo. Entonces ya van a saber que lo que van a comprar va a ser un área de terreno, o sea, toda la superficie comprendida dentro de los límites. ¿De acuerdo? Entonces ya hicimos este y este otro lo harán ustedes. ¿Cómo encuentro esta medida? Teorema de Pitágoras. 4 por 3 dividido 2. No, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. perímetro. Ahorita no estoy hablando ni de perímetros ni de áreas. Solo quiero encontrar este valor. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora, lo primero que tengo que hacer es encontrar esta medida. Pongámosle medida 1. ¿Sí? Dejémosle C1. Entonces, para encontrar esto es teorema de Pitágoras. Luego, esto ya puedo, tengo el perímetro, todas las medidas del rectángulo, ¿sí o no? Y no es un rectángulo, es un cuadrado, ya vieron. 7 más 3 me da 10, y aquí tengo 10, es un cuadrado, ¿sí? Y tengo la medida del semicírculo. Sí, por lo tanto, ya lo pueden encontrar ustedes. Aquí lo único es que hay que encontrar por Pitágoras esta medida C. Luego encontramos el perímetro, la sumatoria y después el área de cada una de las figuras. Las sumamos y listo. ¿Ya? Estamos otra vez ante lo mismo. Aquí. Quiero que vean esta figura. Y como les digo, probablemente ustedes estén cuando tengan 10 in quiere decir pulgadas, ¿verdad? Por si alguien no sabe, inches son pulgadas. Cuando se habla de sistema inglés, ¿se recuerdan? Inches son pulgaditas. Entonces, conocemos esta medida, que es de aquí para acá, pero no conocemos este pedacito. ¿Cómo lo encontramos? Con teorema de Pitágoras. Entonces, conocemos esta medida, que son 10 centímetros. Y esta medida va a ser igual a la medida de arriba. A los 10 centímetros también me está hablando de este pedazo. Por lo tanto, este pedacito que está aquí no lo conozco, pero por Pitágoras lo puedo encontrar. Entonces lo encuentro y hago la sumatoria de todos los lados. ¿De acuerdo? Miren esto, está fácil o difícil. Fácil, ¿verdad? Bueno. Miren esto, igual, perímetros y áreas. Para encontrar perímetro es sumatoria de todo el contorno, ¿verdad? Ahora para encontrar el área, el secreto que tienen que hacer es dividirlo en partes. Encuentran esta área, ¿sí? Como ustedes quieran lo pueden dividir, pero me ocurre que podemos hacer esto. Encuentran esta otra área y después toda esta área y después suman las tres áreas. ¿Les parece?
Muy bien. Muy bien. ¿Me dictan, por favor? Vamos a pasar a asistencia, ¿les parece? No, ¿verdad? Chicos. Está bien, ingeniero. ¿Quién es la niña que ha estado contestando? Es que no tengo la pantalla aquí. Pues hemos sido Dorcas Rubí, Evelyn Waleska, Anthony y yo, Dafne Morales. Muchísimas gracias a los 4. Muy bien. Entonces, ¿me ayudan los demás? Me dice aquí, complete la tabla con rectángulos. Desde el momento que me dice que son rectángulos, ojo con esto, este es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, tengo la base y tengo la altura. Estamos viendo hacia abajo. Un rectángulo que tiene de base 10 centímetros y de altura 0.2 centímetros. ¿Cuál es el área? Dos centímetros. ¿Dos qué? 2 centímetros cuadrados. Muy bien, de acuerdo. Perfecto. ¿Por qué? Porque el área es igual a base por altura. Bueno, entonces ustedes ya lo calculan. Y así se van con los demás. Aquí tienen la base y conocen el área. Tienen que despejar la altura. Aquí tienen la altura y el área. Solo tienen que completar en estos cuadritos. ¿De acuerdo? Es solo para que ustedes practiquen. La verdad, área y esto sí lo van a usar en su carrera. Y aquí les coloqué para que hagan la tarea. Creo que lo vamos a dividir en dos diapositivas para que lo vean más grande y más completo. ¿Sí? Me permitía juntarles esto porque esto es lo que van a utilizar, siempre es lo que se utiliza. Son las fórmulas más comunes que se utilizan. Así que, sin ninguna pena, aquí ya lo tienen en grande, vean. Entonces, área de polígonos. Y aquí tenemos también esta otra imagen que nos va a servir. Y esta, yo les recomiendo que estas dos últimas que le saquen fotocopia, que la impriman. ¿Por qué? Porque así les sirve de referente para cuando tengan que hacer sus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, el área total en un cilindro recto es igual al área de la base, el perímetro de la base, aquí está, y el volumen. Ingeniera, no sé si está presentando, pero no se ve. Ay, no, ¿desde qué momento no se mira? Desde que dijo Desde que que iba a dijo- dividir en dos. ¿Desde qué dije qué? No, hombre. Qué mal. A ver, ¿esto sí lo vieron? Sí, eso No. sí. ¿Sí? ¿Este? También. También. Ah, solo esta. Ah, ok. Eso. Bien. Ay, qué bueno. Entonces, esta es la tabla que les va a servir para hacer su tarea de hoy. Aquí está el archivo de todas las figuras, área y volumen. Entonces, el área de un cilindro, dice aquí, es el 2πr, es el perímetro de la base, más la altura, más el radio. Y el volumen es igual al área de la base por la altura. En una esfera, el área total es 4πr cuadrado y el volumen, donde pi es la constante, 3.14, y r es el radio del centro hacia cualquier parte de la orilla de la figura, ¿sí?
Aquí tenemos un cono, un cubo, el área 6 veces porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras por el área al cuadrado. Todas las medidas tienen, todos los lados tienen, o todas las caras tienen la misma medida. Y el volumen es base por altura, ¿sí? Alto por ancho por largo, ¿verdad? Y aquí tienen un prisma rectangular y una pirámide. Eso es lo que les va a servir para hacer su tarea. Y aquí tienen otras áreas. Ustedes, por favor, tengan siempre esto, aunque ahorita con el uso de internet yo creo que esto ya no es necesario, pero igual lo pueden tener siempre a la mano para que ustedes lo visualicen y así lo puedan hacer rápido. ¿De acuerdo? Así que eso es todo. Realmente el tema de hoy es bonito, tiene aplicación en diferentes ejemplos y aquí lo tienen todito. ¿De acuerdo? Entonces, son las 3:30. Voy a permitirme dejar de compartir. ¿Tienen preguntas? Vamos a detener la grabación.